llegará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. A mi lado se encuentra Raúl Díaz. Él fue uno de los presos políticos venezolanos, estuvo más de 6 años detenido en la sede de lo que sería antiguamente la DICIP, hoy el SEBIN, y adicionalmente su caso ha sido el único reconocido por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de torturas y violación a derechos humanos. Y en el día de hoy tienes el privilegio de hablar a puerta cerrada con el vicepresidente. Apenas son 4 representantes entre los que han vivido la crisis humanitaria y los presos políticos. ¿Qué le puedes decir al vicepresidente? Bueno, es contarle un poco a él lo que es la realidad de la prisión política en Venezuela, por lo menos la parte que yo pasé, que es la misma que deben haber pasado todos y la que están pasando actualmente, cómo el gobierno venezolano fabrica expedientes, crea testigos y se ha convertido en algo sistemático, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, el perseguir a la disidencia, simplemente por tu pensar diferente. En mi caso fue por yo ser asiduo de la Plaza Altamira y muy cercano a los militares que ahí estaban. Mi familia toda la vida ha sido muy cercana al ámbito militar y simplemente él decidió que para involucrar a algunos militares ellos debían armar un caso con civiles que los llevaran a esos militares de alto rango. En el caso de nosotros, bueno, se armó un expediente por el caso de las explosiones de la Embajada de España y de Colombia y le atribuyeron a los militares de la Plaza Altamira eso. Y fue un caso montado, incluso llegaron a probar que esos supuestos explosivos que decían que los tenías tú, siempre fue un caso para justamente culpar a la disidencia. Mira, fue un caso fabricado de tal manera que los mismos policías, incluyendo un comisario de la antigua ICI de nombre Melvin Collazo, le manifestó a mi papá que él sabía que yo era inocente. El mismo exdirector de la ICI, hoy puesto en la lista de amnistía, Miguel Rodríguez Tor, me lo dijo a mí en mi cara: yo sé que tú eres inocente. La misma Luisa Ortega Díaz, era la jefa de actuación procesal de la Fiscalía en esa época, fabricaron un expediente y hicieron que un muchacho, bajo amenazas de muerte a sus hijos, a él mismo y a su madre, firmara la declaración con la que involucró a toda la gente que estaba en ese expediente. Lo que es peor aún, en el mismo juicio, los testigos del gobierno, los expertos del gobierno dijeron que nosotros no teníamos nada que ver, que no había ninguna prueba que nos vinculara a nosotros con las explosiones de embajadas de España y Colombia, y el video de la cámara de seguridad del Consulado de Colombia misteriosamente se desapareció del juicio. Esas fueron parte de las pruebas que el gobierno presentó que no pudieron demostrar nada. Y es por eso que la comisión decide aceptar el caso y se lo traspasa a la Corte Interamericana, que en vista de todas las pruebas que nosotros enviamos, falla en contra del Estado venezolano y le dicta una serie de medidas que el Estado nunca ha cumplido. O sea, medidas de mejoras económicas, medidas de las mejoras de reclusión en Venezuela y una X cantidad que mira, es muy largo de contar el expediente. Hoy vas a ser la voz de los presos políticos venezolanos y has visto, tu caso es uno de los primeros, pero ahora son muchísimos más. Cuéntanos un poco lo que tú quieres recoger de todos los que han sido víctimas como tú del régimen venezolano y pedir a las autoridades americanas ayuda. Mira, parece mentira de que incluso cuando yo estaba preso, yo no era el único, habíamos más de 140 presos políticos. Hoy en día hay mucho más de eso. Y es manifestarle un poco a la administración de los Estados Unidos qué es lo que pasa en realidad en ese momento que uno está detenido en Venezuela, cómo te violan tus derechos, cómo te vienen amenazando constantemente, cómo te torturan psicológicamente, cómo te torturan físicamente. Y esas son secuelas que te quedan a ti que nunca olvidas. Yo tengo muchas secuelas, estuve bajo tratamiento psicológico por muchas cosas que pasaron allá adentro que uno no olvida. Y que yo sé que la gente que está detenida ahorita está pasando también, porque yo pasé por eso. Entonces es como que manifestarle a ellos un poco para que tengan conocimiento de lo que está pasando. Y también un poco para la oposición, para que no vea ahora a los que fueron parte del gobierno anterior como los héroes, como es el caso de Luisa Ortega, porque ella fue una de las que se encargó de perseguirnos a nosotros, ella fue parte de las torturas, ella fue parte de los muertos y fue parte de los desaparecidos. ¿Has tenido alguna vez contacto con la fiscal o le has podido hacer llegar un mensaje ahora que se dio cuenta después de casi 2 décadas de abusos de derechos humanos que estaba errada y que el régimen era una dictadura? No, nunca. Pero mira, en la parte militar hay un dicho. El hecho de que sea una orden no omite que te estés cometiendo un delito de lesa humanidad, que fue lo que la mayoría de ellos cometieron. Yo creo que no valdría la pena decirle nada a ella porque por mucho arrepentimiento que ella tenga, lo que hizo no se va a borrar. Y
darle una amnistía a ella ahorita es perdonarla a nivel mundial. No se va a poder perseguir en Venezuela, ni en el exterior, ni en la Corte Penal Internacional por todo lo que ella hizo en Venezuela. Son las declaraciones de Raúl Díaz, quien representará no solamente su caso, que ustedes escuchaban de su propia voz, sino a todos los presos políticos venezolanos que continúan en prisión y aquellos que pudieron liberarse. Él estuvo 6 años y 3 meses en prisión, posteriormente recibió una medida y tuvo que salir del país, pero su caso fue reconocido por el sistema interamericano, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esas torturas de las que fue víctima están registradas y parte de lo que es su caso y el de muchos otros venezolanos forma parte entonces de estos importantes informes que han hecho que la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas reconozca que existe una dictadura y una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Él será uno de los que se sentará a puerta cerrada con el vicepresidente Mike Pence. También lo harán otras víctimas de lo que ha sido la crisis humanitaria, una familia que cruzó la frontera, estuvo primero en un país y finalmente llegó a Estados Unidos. Todos ellos podrán contar su testimonio al vicepresidente, que en horas del mediodía se dirigirá a la nación desde acá, desde la localidad de Doral, en la ciudad de Miami. Nosotros vamos a estar muy atentos, cada minuto estaremos haciendo nuevos contactos para conversar con las autoridades y también los exiliados venezolanos desde acá, desde Miami. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Está a través de BPI